el aparato cardiorrespiratorio y vascular. Entonces, a grosso modo, les quiero explicar lo siguiente. Ahí en la guía, en las primeras páginas, les hablo de las especies de sangre caliente y de sangre fría. Las especies de sangre caliente somos los homeotermos, ¿sí? Ahí están dos grupos claves, que son los mamíferos y las aves. Son las especies homeotermos. Y el otro grupo son las especies de sangre fría o poiquilotermas. Los homeotermos tenemos mecanismos termorreguladores fisiológicos que desde el encéfalo y otros que van a estudiar después cuando vean fisiología, mantienen la temperatura corporal constante y siempre es diferente a la del medio, ¿no es cierto? Fíjense que ahorita la temperatura ambiental aproximadamente estará en unos 11, 12 grados centígrados, mientras que nosotros tenemos una temperatura corporal más alta. Por eso nuestro metabolismo nos obliga a estar consumiendo alimento permanentemente para suplir esas necesidades energéticas. Entonces, las especies poiquilotermas, teniendo un metabolismo muy distinto al nuestro, requieren menor consumo de energía, menor consumo de alimento, etc. Y eso les permite adaptarse a medios extremos en donde nosotros no podríamos estar. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy? Que las especies homeotermas, mamíferos y aves, tenemos 4 compartimientos cardíacos bien definidos, que son 2 aurículas y 2 ventrículos. A las aurículas también se les puede llamar atrios, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener la necesidad de distinguir cuál es el lado derecho del corazón y cuál es el lado izquierdo. Aparentemente sería fácil porque decimos, pues el lado derecho del corazón está al lado derecho y el lado izquierdo en el lado contrario, pero resulta que en los cuadrúpedos, aparte de cumplir esa norma, obviamente, el lado derecho del corazón se ubica más craneal y el lado izquierdo del corazón siempre va más caudal, ¿sí? Eso es importante que ustedes sepan 3 puntos claves que siempre le doy a mis estudiantes para distinguir el lado derecho y el lado izquierdo. 1. La ubicación más craneal de aurícula y ventrículo derecho. Eso ya nos permite saber qué es la porción derecha del corazón. El lado izquierdo del corazón va más atrás en los cuadrúpedos, tan atrás que va oculta debajo de la porción más grande de los pulmones. Ese es el primer parámetro. El segundo, para distinguir el lado derecho y el lado izquierdo, es el espesor de las paredes. Noten ustedes entonces, con este dibujo simple que he hecho, notarán que las paredes del lado derecho del corazón son más delgadas que las del lado izquierdo, cuyo miocardio o músculo cardíaco presenta paredes mucho más gruesas, ¿sí? La razón es sencilla. Resulta que ahora, con la explicación que les voy a hacer, deben entender ustedes que el corazón en la parte del lado derecho del corazón es mucho más delgadita porque impulsará sangre solamente hasta los pulmones. Es decir, la fuerza cardíaca que debe haber ahí no debe ser tan grande como en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, la fuerza cardíaca debe ser mucho más notoria, más evidente, porque el lado izquierdo del corazón empujará la sangre hasta todo el cuerpo, a todos los extremos más lejanos del organismo, debe impulsar la sangre. Así de que allá en las disecciones deben ya tener ustedes la habilidad de distinguir rápidamente lado izquierdo y lado derecho, también por el espesor. ¿Cierto? Entonces, el lado izquierdo del corazón impulsará con más fuerza la sangre porque la lleva hasta los extremos más lejanos del cuerpo. El lado derecho, les repito, solamente empujará la sangre hasta los pulmones, un recorrido muy corto. Y otra parte que debemos tener en cuenta en la anatomía del lado derecho y el lado izquierdo del corazón es que el lado derecho del corazón es convexo, forma una ojiva, mientras que el lado izquierdo del corazón
es cóncavo. ¿Sí? Fíjense que son diferencias anatómicas claves que para un estudiante de ciencias de la salud y esas cosas, veterinarias, zootecnia, etcétera, deben saber. Entonces, el lado convexo del corazón es el lado derecho y el lado cóncavo es el lado izquierdo. Hemos ya entonces reconocido tres pautas claves para saber cuál es el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. Ahora, las paredes más delgadas del lado derecho nos permiten que por palpación sepamos también allá en las disecciones que si yo presiono una pieza anatómica y se deja comprimir, sé que es el lado derecho porque es más delgado. Pero si presiono un corazón y no se deja comprimir al tacto, es el lado izquierdo. Bueno, ahora otra cosa, pasamos a otro punto, y es lo siguiente. Resulta que el corazón tiene sus 4 compartimientos y cada uno tiene una función específica. Hablando de aurículas, la función de las aurículas es recibir sangre para llenar al corazón. Esa es la función de las aurículas, recibir sangre para llenar al corazón. Y la función de los ventrículos es contraria, no es desocupar el corazón, sino es alejar la sangre del corazón. ¿Sí? Aurículas llenan al corazón y ventrículos alejan la sangre del corazón. Entonces, sabiendo eso, les cuento que los vasos sanguíneos se dividen en 2 grupos claves, que son los vasos sanguíneos arteriales y los vasos sanguíneos venosos. Entonces yo les hago una pregunta. Sabiendo que la función de las aurículas es recibir sangre, ¿sí?, ¿qué tipo de vaso sanguíneo llegará? ¿Será que llega arterias o llegan venas? Pues resulta que debemos saber que todo vaso sanguíneo, les escribí incluso con negrilla y en mayúsculas, todo vaso sanguíneo que acerca la sangre al corazón se llama vena, y no importa si lleva sangre con oxígeno. El hecho de que acerque la sangre al corazón es una vena. El flujo de las venas siempre será centrípeto. Centrípeto es que se acerca a ese centro que es el corazón, ¿sí? Es centrípeto. Las venas son centrípetos. Y todo vaso sanguíneo que aleje la sangre del corazón será una arteria. Y la sangre que se aleja del corazón resulta que, qué curioso, es obvio, tiene pulso, ¿sí? Y va por arterias, ¿sí? Va por arterias. Entonces ahora sí viene mi pregunta. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo llega a las aurículas? ¿Serán arterias o serán venas? Llegan venas. Serán venas, ¿no es cierto? Llegan venas. A la aurícula derecha y a la aurícula izquierda llegan venas. Adrede hago el dibujo para que quede al revés, ¿no es cierto? Estuvimos colocando aurícula y ventrículo derecho en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hago así? Porque necesito que ustedes recuerden que aurícula y ventrículo derecho siempre son más craneales, convexos y de paredes delgadas. Así de que no importa en qué ubicación esté el paciente, si estemos mirando por el lado derecho o izquierdo, siempre aurícula y ventrículo derecho están más craneales. Las aurículas entonces recibirán las venas y los ventrículos entonces darán origen a arterias. De los ventrículos salen arterias, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo van a salir arterias. Entonces, ahí están las paredes interiores de esas cavidades. Las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Bueno, entonces ahora, si ustedes miran en la guía, notarán que hay 3 circuitos o recorridos para el aparato circulatorio. 3 circuitos. Toda la función circulatoria en nosotros es cerrada, ¿sí? Pero tenemos 3 circuitos muy bien diferenciados. Y son A, la circulación mayor general o sistémica; B, la circulación menor o pulmonar; y C, la circulación portal o enterohepática. Estudiando cada uno de esos 3 circuitos en forma independiente, vamos a ver cómo se acoplan ellos 3 para cumplir la función circulatoria que a diario utilizamos. Entonces, empecemos con A, circulación mayor.
general o sistémica. Inicia aquí. ¿Qué cavidad es esta? En el ventrículo izquierdo, con sangre rica en oxígeno y nutrientes. La sangre rica en oxígeno y nutrientes a nivel fisiológico se le llama sangre no funcional, quiere decir sangre que no se ha usado, es sangre renovada, lista para funcionar, lista para actuar, lista para irrigar los tejidos con gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Así de que la circulación mayor, general o sistémica, es obvio que inicia en un ventrículo, no puede iniciar en una aurícula, porque debemos recordar que la función de las aurículas no es alejar sangre, es recibir sangre. O sea, los ventrículos serán la salida de ese recorrido y las aurículas serán la llegada de los recorridos. Entonces, empezando en el ventrículo izquierdo con sangre rica en oxígeno, es decir, sangre no funcional, sangre que no se ha utilizado, ¿no es cierto? Entonces colocamos aquí en color rojo representando la sangre no funcional, ¿sí? Y la circulación mayor que empezó allá, empezando con oxígeno, termina aquí. ¿Qué es aquí? La aurícula derecha. Y qué curioso, ahora hemos llegado a esa aurícula, pero con sangre funcional, sangre que ya se usó, sangre que ya disminuyó ostensiblemente la cantidad de oxígeno. Nutrientes tiene muchos, solo hablemos de oxígeno. Nutrientes les digo de una vez para que entiendan. Nutrientes hay en la sangre de la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las 4 cavidades tienen nutrientes, y muchos, ¿sí? Lo único que cambia es la concentración de oxígeno. Entonces, observen lo que les voy a preguntar. ¿Cuál será la función de la circulación mayor, general o sistémica? Si empecé con oxígeno y terminé sin oxígeno. Llevar sangre oxigenada a todos los órganos y regresarla. Entonces la función de la circulación mayor, ¿no es cierto? Como nos dice acá el ingeniero, es una función doble. La primera parte de la función es llevar el oxígeno y nutrientes a todo el organismo, pero ahí no termina su trabajo. Y regresar con la sangre ya usada hasta el corazón. Y si somos más precisos, podremos decir y regresar hasta la aurícula derecha. Bueno, eso es la circulación mayor. Ahora, circulación menor o pulmonar. Inicia aquí. ¿Qué es ahí? En el ventrículo derecho con sangre funcional, sangre sin oxígeno, muy pobre en oxígeno, ¿sí? Ahí inicia la circulación menor o pulmonar en el ventrículo derecho con sangre funcional y termina aquí, ¿sí? En la aurícula izquierda con sangre no funcional, es decir, muy rica en oxígeno y nutrientes. Ya sabemos que nutrientes hay en los 4 compartimientos cardíacos y en altas concentraciones. Bueno, entonces yo les pregunto la función de la circulación menor o pulmonar. Inicio con sangre sin oxígeno y termino con sangre oxigenada. Entonces, ¿cuál será la función? Llevarla a los pulmones para que se oxigene. Entonces es llevar la sangre desoxigenada, llevarla a los pulmones, ¿sí? Donde es oxigenada, y regresar esa sangre al corazón. Más exactamente, regresar esa sangre oxigenada hasta la aurícula izquierda. Entonces ya tenemos claro la función de la circulación mayor y de la circulación menor. Ahora viene un tercer circuito. Fíjense que ya usamos el corazón completo, los 4 compartimientos. Entonces el tercer circuito, que es la circulación portal o enterohepática, ¿qué trabajará? Bueno, pues no usa el corazón. Utiliza entonces unas venas que se originan en el intestino, estómago, páncreas y vaso. Por eso les piso la mnemotecnia que todos hemos utilizado desde siempre. Inés Pava, intestino, estómago, páncreas y vaso. Ya saben que vaso se escribe con B larga y Z, ¿sí? Entonces, 4 venas. Venas del intestino o venas entéricas, venas del estómago o venas gástricas, venas pancreáticas
Y venas, ¿cómo se llamarán las del vaso? Sabiendo por allá las raíces Plénicas. Venas esplénicas. Espleno quiere decir vaso. Vaso glandular, ¿no es cierto? Vaso que se escribe con B larga y Z. Entonces 4 venas que se anastomosan formando una sola gigantesca que se llama vena porta. Estoy dibujando la gigantesca vena porta que todos poseemos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, que se formó con la anastomosis de 4 venas. Ustedes saben que anastomosis es unión, ¿no es cierto? 4 venas que se unen formando a la enorme vena porta que desemboca en esta gigantesca glándula que es el hígado, ¿sí? Entonces tenemos ya claro que para la circulación portal o enterohepática necesitamos inicialmente una red capilar formada por 4 órganos que son intestino, estómago, páncreas y vaso. Ahí inicia la circulación portal en esos 4 órganos. Y esa circulación portal o enterohepática, noten que forman una vena porta enorme, es impar, no es par, es impar y desemboca en el hígado. Así de que la terminación de la circulación portal o enterohepática es en el hígado. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué tipo de sangre lleva la circulación portal o enterohepática? Es sangre funcional, es decir, muy pobre en oxígeno, ¿sí? ¿Tendrá nutrientes o no tendrá? Sí, obvio. Tiene, y muchos, porque estoy saliendo del estómago y estoy saliendo del intestino con todos los nutrientes de la dieta. Así de que en este momento entonces entendemos que la circulación portal tiene una función vital, y es tomar los nutrientes de la dieta, están en el estómago, están en el intestino, recoge los nutrientes, los pasa a la sangre por medio de las venas gástricas y entéricas, y esos nutrientes siguen su flujo por la vena porta hasta el hígado. El hígado, entonces, les cuento, entre las miles de funciones que tiene el hígado, las más importantes que les estoy mostrando acá es tomar todos esos nutrientes que le llegan en la sangre, ¿no es cierto?, y depurarlos, detoxicarlos, ¿sí?, y recoger todas las moléculas de glucosa, agruparlas en cadenas y formar el glucógeno. Así de que el hígado es nuestro gran filtro depurador de todas las toxinas que comemos en nuestra dieta, y aparte de eso está absorbiendo los azúcares para almacenarlos en forma de glucógeno. Ustedes ven que todos somos máquinas, ¿sí?, y les he mostrado cómo el organismo anatómicamente funciona igual que una máquina. Tiene vías nerviosas con impulsos eléctricos y tiene otras vías que llevan fluidos para cumplir funciones vitales. Bueno, nuestro organismo, como cualquier máquina, necesita una fuente de energía que es el hígado. Ahí está nuestra batería, ¿sí? Animalitos así pequeños como este, o recién nacidos humanos, ellos aún tienen un hígado muy pequeño, muy pequeño. Por eso los recién nacidos, los neonatos, tienen gran propensión a hipotermia, ¿no es cierto?, a hipotermia, o sea, bajarse peligrosamente la temperatura corporal. Mientras ese hígado no se desarrolle y no sea de un tamaño adecuado, el paciente puede sufrir hipotermia. Así de que es muy frecuente que crías recién nacidas mueran por baja de temperatura. Uno no puede descuidar eso. Aún no han formado completamente sus mecanismos termorreguladores y su hígado es muy pequeño. Bueno, tenemos entonces ya los 3 circuitos, cada uno cumpliendo sus funciones específicas. Ahora nos resta saber qué vías sanguíneas vamos a utilizar en cada uno de esos 3 circuitos. Así que volvemos a repetir los 3 circuitos: A circulación mayor, B circulación menor y C circulación portal. Vasos sanguíneos para la circulación mayor. ¿Dónde inicia la circulación mayor?
En el ventrículo izquierdo, y allá en las disecciones lo van a ver casi que cerrado, porque sus paredes son increíblemente gruesas, les repito, porque esa sístole ventricular